Entonces, si tienen conectada su cámara, mejor, porque cada vez que responda van a tener que conectar la cámara, si no, pues me avisan. Van a tener que ir respondiendo según yo les diga. Van a contestar una de las preguntas asignadas. Entonces, en la lista, así como aparecen, está primero Alejandra. Entonces, no sé si ya están ahí todos, si están escuchando. Hernández, Almazán, Mauricio está entrando con audio. También se está conectando su audio. No sé si tengan problemas de conexión. Y no los escucho. Déjenme ver si está mal conectado el audio o qué está pasando. A ver, por lo menos alguien que me diga si están o no están para saber si Sí se están. escucha, profe. Ah, ya. Es que como están muy calladitos. Bueno. Ok, pueden conectar su audio si quieren, para que se haga ruido. Bueno, les comentaba, el día de hoy vamos a trabajar con una aplicación, bueno, una hoja que ya tiene muchísimo tiempo, que está instalada. Comenzó en la Universidad de Arizona como un proyecto, obviamente primero en inglés, pero bueno, en Arizona, en todo el sur de Estados Unidos hay mucha gente que habla español, y entonces, bueno, junto con algunas universidades españolas, se les ocurrió hacer la versión en español. Y es un material bastante bueno, sobre todo porque tiene unos cuestionarios y hay que estar, digamos, consultando información para poder contestarla, o si ya tiene uno de mano la información, pues la puede contestar, obviamente, ¿no? Entonces, durante mucho tiempo este material ha sido utilizado, ha sido replicado en muchos lados, se ha colocado en muchos lados, porque es un material un material bastante bueno. Bueno, tenemos al otro, a Rafael, ya está entrando, entonces ya somos ahora sí 10. Entonces vamos a comenzar. Tengo en la lista, bueno, aquí en la lista de los que están presentes, tengo primero a Alejandra. Entonces a Alejandra le vamos a asignar la primera pregunta. Es una pregunta sencilla. Voy a compartir pantalla. Quiero ver si Alejandra ya está viendo la pantalla. Sí, ya se ve, pero están como muy chiquitas las letras. Y ahorita las aumentamos. Ah, ok. Deja ver entonces. Es que estoy en la... Más. Ahí está. Está grandote. Bueno, vamos a terminar, vamos a cerrar el caso del problema de dificultad respiratoria. Y entonces te toca responder la pregunta sobre qué es el bicarbonato sanguíneo. Y entonces, bueno, que tú nos respondas cuál de las opciones piensas que se asemeja o que podría ser. ¿Quieres que te ponga la introducción? Entonces, no sé si podrías más o menos leernos lo que dice en la introducción, si alcanzas a leerlo. Sí, sí se alcanza a leer. Bueno, a ver, el bicarbonato como tampón o buffer. ¿Qué dice? Los principales sistemas tampón del organismo son las proteínas a través de sus residuos, histolina, aspartato y glutamina. El fosfato y el bicarbonato. Los tres tienen valores de pK por debajo del pH fisiológico. En consecuencia, la capacidad tamponante aumenta cuando el pH disminuye respecto a los valores fisiológicos. La mayoría de las alteraciones fisiológicas del pH se dan hacia ácidos, por tanto, el bajo pK de estos sistemas tampón es adecuado para responder a la acidosis metabólica. De estos tres tampones, solo el bicarbonato está en equilibrio entre su producción y su eliminación, y esto tiene importantes consecuencias. Así, los cambios de pH o el tamponamiento a través del sistema dinámico del bicarbonato están teniendo lugar sobre el fondo que proporcionan los sistemas más estáticos de las proteínas fosfato. Producción de bicarbonato. Los componentes del sistema tampón bicarbonato se producen en grandes cantidades en el metabolismo. De esta manera, el organismo no depende de la ingestión de compuestos exógenos o de una síntesis compleja para manejar este sistema tampón. Eliminación de bicarbonato.
El sistema tampón-bicarbonato está en equilibrio volátil a través de la respiración con el ambiente externo, pulmones y aire. Así es capaz de responder rápidamente a alteraciones endógenas. También puede ser controlado positivamente o negativamente por la manipulación ambiental. Los componentes ácidos del sistema bicarbonato, es decir, hidrogenión y dióxido de carbono, atraviesan las membranas biológicas rápidamente de manera que no dependen de complejas cinéticas de transporte. Estos componentes ácidos del sistema bicarbonato son transportados desde los tejidos a los pulmones por la hemoglobina. Así, esta importante proteína participa tanto en la producción como eliminación de ácidos metabólicos. El componente amiónico, a la base de bicarbonato, se transporta rápidamente en todas las células vía intercambio aniónico. En consecuencia, el sistema tampón-bicarbonato ayuda a mantener el pH intracelular tanto como extracelular. Bueno, ahora si quieres yo leo esto. Bueno, ¿cuál es la correlación clínica de acidosis y alcalosis? Ya lo vimos. El CO2 producido en el metabolismo, ahora todo lo que ustedes averiguaron está ahí en el... Bueno, a ver, te voy a pedir un favorcísimo. Si sigues leyendo esto, tengo un problema aquí con Sofi. Entonces, si siguen leyendo esto, yo ahorita regreso en 3 minutos. Ok. El dióxido de carbono producido en el metabolismo normalmente está en equilibrio con el dióxido de carbono expirado por los pulmones, lo que resulta que no hay producción neta de... no sé cuál es ese. No obstante, ciertas circunstancias médicamente significativas pueden alejar la reacción de este equilibrio. Situación: acidosis respiratoria. Causas posibles: apnea o capacidad pulmonar reducida con aumento de dióxido de carbono en los pulmones. Acidosis metabólica. Causas posibles: ingestión de ácido, producción de cetoácidos en la diabetes no controlada o falla renal. Todas estas situaciones producen un aumento de hidrogeniones en el origen de origen distintos que el exceso de dióxido de carbono. Situación: alcalosis respiratoria. Causas posibles: hipertensión con una pérdida neta de dióxido de carbono y alcalosis metabólica. Causas posibles: ingestión de álcali, vómitos prolongados, o deshidratación extrema que determina la retención renal de bicarbonato. Lo más común es la pérdida de hidrogeniones por las razones diferentes de la disminución de dióxido de carbono. Pues para orientarte, para guiarte. Perdón, ya estamos aquí. Bueno, ¿hasta dónde vamos? ¿Ya está alcalosis metabólica? Sí. Bueno, ok. Entonces, bueno, el tratamiento. Aunque la bajada leve del pH, ya habíamos dicho que entre 7.4 o si baja hasta 7.2, no parece significativa. Acuérdense que supone un gran aumento en la concentración. Ya veíamos, por ejemplo, que la diferencia entre 7.4 y 7.5 es arriba de 1.26 por veces, ¿no? Entonces, quiere decir que hay más de 120 más veces hidrogeniones en un pH de 7.5 que de 7.4 que de 7.5. Porque son escalas logarítmicas. Entonces vas desde una escala, como dice aquí, de 3.9 por 10 a la menos 8 hasta 6.3 por 10 a la menos 8 molar. Quiere decir que en este caso, por ejemplo, entre 7.2 y 7.4 es aproximadamente un aumento del 60%, como dice ahí, ¿no? Como los problemas respiratorios son provocados por alteraciones, ya hemos dicho que la cuestión ambiental implica, por ejemplo, tú lo puedes hiperventilar a un paciente o darle una bolsa de papel para que si está hiperventilando, retenga un poco el dióxido de carbono y se acidifique. Entonces, bueno, en este caso, si se utiliza el bicarbonato para elevar el pH, en casos de acidosis respiratoria, el resultado puede ser fatal.
¿sí? Puesto que la compensación también estará trabajando para elevar la concentración sanguínea del bicarbonato. Entonces, bueno, como los problemas metabólicos implican bicarbonato, el mejor tratamiento es bien la infusión de bicarbonato para el caso de una acidosis, o bien de cloruro de amonio para la alcalosis. Este cloruro de amonio se disocia y forma los iones amonio, cloro, ¿sí? Y el NH4, este amonio, está en equilibrio con el amoníaco, ¿sí? Y los protones y los hidrogeniones. Como el amoníaco es volátil, se puede, digamos, eliminar a través de los pulmones, se viaja en forma de disuelta y después se elimina por medio de los pulmones, y entonces ya solamente quedan los hidrogeniones y el cloro, o el ácido clorhídrico, para forma de ácido clorhídrico, y entonces esto baja el pH, acidifica el plasma. Y a menudo esta acidosis metabólica se da en combinación con la alcalosis respiratoria. Y esta es una situación que es delicada porque la capacidad tamponante se reduce de manera muy significativa. Entonces, bueno, en el problema 1 habíamos visto que hay 4 preguntas. ¿Qué es el bicarbonato sanguíneo? Bueno, el bicarbonato sanguíneo se puede ver como A, la forma ionizada desprotonada del ácido carbónico que deriva del CO2 y el agua, la forma protonada del dióxido de carbono, una especie transitoria que no se puede medir en los fluidos biológicos, o formada a partir del peróxido de hidrógeno por acción de la catalasa. Alejandra, ¿cuál crees que sea la respuesta? ¿Es la A? ¿Ah? Bueno, entonces, vean, si yo apretara cualquier otra opción, me va a dar una retroalimentación. En este caso, bueno, esta es la respuesta correcta. Y entonces, bueno, nos dice que esa es la respuesta adecuada, ¿no? Esto es cierto a pesar del hecho de que el ácido carbónico es en sí una especie transitoria. Bueno, en este programita, cuando ustedes en esta hoja, perdón, si ustedes aprietan una que no es, les da una retroalimentación diciéndoles no es, pero es esto, ¿no? Y entonces, bueno, uno puede ir tanteando, ir viendo los demás y aprovechando para leer más, para estudiar más, ¿no? Bueno, ok. Gracias, Alejandra. Entonces tenemos ahora a Erika Belén, con respecto a los problemas de correlación clínica del pH, ¿sí? No sé si puedes leerlo. Sí. El bicarbonato es un tampón fundamental en el organismo y normalmente está presente en los fluidos biológicos como bicarbonato sódico, siendo el sodio principal ion positivo en los fluidos extracelulares. ¿Qué características del bicarbonato sódico contribuyen a su eficacia como tampón biológico? ¿Leo también las respuestas? Sí, las posibles, sí. El ion bicarbonato se puede combinar con un protón para formar ácido carbónico, absorbiendo así protones de la disolución y elevando el pH sanguíneo. El ácido carbónico, que se puede formar a partir de CO2 y agua, puede disociarse en hidrógeno y bicarbonato para proporcionar iones hidrógeno y bajar el pH sanguíneo. El ácido carbónico, que se puede formar a partir del bicarbonato, se convierte en CO2 y agua mediante una reacción enzimática muy rápida. El CO2 puede ser volátil, puede ser rápidamente eliminado del organismo en cantidades variables mediante la respiración. Puedes marcar varias. ¿Cuáles crees que sean? ¿O quieres leer la tutoría? ¿Te animas a responder? No, yo creo que la tutoría. A ver, vamos a ver la tutoría con respecto a esta pregunta. Nos dice, bueno, estas son las preguntas. Bueno, aquí habla de los tampones biológicos. Entonces, bueno, a ver, vamos a leerla, ¿sí? A ver, ¿nos puedes ayudar? Sí. La capacidad de tamponamiento es una propiedad importante para los sistemas biológicos, donde un rápido cambio de pH puede tener consecuencias desastrosas. Un tampón biológico eficaz debe ayudar a mantener la sangre en el intervalo seguro de pH 7.35 a 7.45, evitando los cambios de pH en cualquier sentido fuera de este intervalo. Los cambios hacia pH ácido, es decir, por debajo de 7.35, son particularmente indeseables dadas las variaciones de la producción de ácidos como láctico, pirúvico, acético, etc. en el metabolismo. La producción de dichos ácidos en el ejercicio extremo puede bajar el pH de la sangre periférica incluso por debajo de 7. El sistema del tampón bicarbonato es clave en la regulación del pH en la sangre humana y puede responder a los cambios de pH de varias formas.
El ion bicarbonato es realmente la base conjugada del ácido carbónico. Leo Bueno, también la sí, y nos dice ahí la pK que tiene que decir que es más o menos la zona con respecto al pH de amortiguamiento, aproximadamente 6.14, ¿no? Entonces, esta es la reacción ácido-base, no es enzimática, es prácticamente instantánea, ¿sí? La reacción en la cual se suma el hidrogenión al bicarbonato y forma otra vez ácido carbónico, ¿sí? El número 2, ¿qué dice? El ácido carbónico, sin embargo, es rápidamente convertido en CO2 y agua por la anhidrasa carbónica, lo que hace de él una especie transitoria. Reacción enzimática con muy alta velocidad y su pK es de 6.14. Muy igual. En relación a los dos productos de la reacción de la anhidrasa carbónica, el agua es fácilmente absorbida por el sistema, mientras que el CO2 se puede eliminar mediante la respiración. Además, la tasa de eliminación del CO2 en la respiración está controlada a través de mecanismos neurológicos. El bicarbonato El bicarbonato y los iones hidrógeno pueden ser controlados lenta e incompletamente por mecanismos fisiológicos a nivel renal. Todos estos aspectos se pueden resumir como sigue. CO2 producido en el metabolismo eliminado directamente en los pulmones, más agua siempre disponible, controlada en el riñón vía mecanismos fisiológicos no relacionados con el pH. En equilibrio, bicarbonato en equilibrio con las especies de cada lado, convertido en los productos de la izquierda por anhidrasa carbónica, glóbulos rojos. Ion hidrógeno producido en el metabolismo, control en el riñón o reacción con el bicarbonato para dar los productos de la izquierda. Bicarbonato tampón sanguíneo preexistente, control en el riñón o reacción con los iones hidrógeno para dar productos de la izquierda. Ok, el H2CO3 entonces es el ácido carbónico. Bueno, entonces vamos al problema 2 otra vez. ¿Cuáles marcarías? El ion bicarbonato, el ácido carbónico se puede formar a partir de CO2, el ácido carbónico que se puede formar a partir del bicarbonato se convierte en CO2, el CO2 por ser volátil puede ser rápidamente eliminado. A ver si alguien le quiere ayudar. La primera, ¿no? ¿Sí, Erika, sí, la primera? Sí, la primera. ¿Cuál otra? La última también, ¿no? Ahí dice Iván que la última, ¿están de acuerdo? Sí, el CO2 puede ser, sí, Por ser eliminado volátil. mediante la respiración. ¿Cuál otra? ¿Nada más esas dos? Yo creo que sí. ¿Sí? Bueno, vamos a verificar. Y bueno, nos dice aquí, ya vimos la tutoría, y entonces, con respecto a esto, vamos a ver las respuestas. Bueno, nos dice que son todas, ¿no? Efectivamente, todas son resumen, digamos, de todo lo que leímos anteriormente, y la respuesta era todas las 4 opciones eran válidas, ¿no? Bueno, entonces fue una pregunta de trampa, pero estuvo buena, ¿no? Porque pudimos averiguar un poquito más cuál es la acción del bicarbonato, del ion bicarbonato, cómo la especie en equilibrio, pues es el ácido carbónico. Este ácido carbónico puede formarse de manera espontánea, pero también en los eritrocitos, mediante una reacción enzimática con la anhidrasa carbónica. ¿Sí? Entonces, cualquiera de estos mecanismos de compensación son muy importantes, pero hay que tener cuidado, sobre todo cuando hay gente que hace ejercicio extremo, pues también esto contribuye a producir más ácido porque está produciendo una gran cantidad de ácido láctico. Y además, como está metabolizando también los glúcidos, está produciendo también gran cantidad de ácido pirúvico. Entonces, el que hace un ejercicio extremo, si no controla bien todos estos mecanismos, puede caer en una acidosis metabólica, ¿no? Muy bien, gracias, Erika. Entonces, ahora vámonos con Eric. El problema 3. ¿Nos lo puedes leer? Sí. Dice, el sistema tampón bicarbonato de la sangre puede responder rápidamente a una acidosis metabólica leve entre pH 7,15 y 7,35 mediante A. La eliminación de CO2 de los pulmones. B. La retención de, no sé cómo se diga, Es ácido en el riñón. bicarbonato en el riñón.
¿Ácido de bicarbonato? Ok. No, El no es riñón, bicarbonato. Es bicarbonato nada más. La retención de bicarbonato, ok. bicarbonato en el riñón. La Ajá. excreción de hidrogeniones. Por el riñón. Ujú. De la acción tamponante directa del intermediario central, Que es ese es el ácido carbónico. ácido carbónico. Ujú. La retención de CO2 en los pulmones. Ok. ¿Quieres leer la tutoría o quieres responder directamente? Estoy pensando cuál sería. A ver. ¿Te arriesgas o quieres leer la tutoría? Pues leemos la tutoría porque tenía una posible respuesta, pero no sé. Bueno, entonces a ver, vamos a leer. Esa es la tutoría. A ver, ¿nos puedes leer? Sí. El sistema tampón. La respuesta leve es un proceso muy complejo, implica el control neutral de la presión Neural. sanguínea, Control la neural. tasa de... Ajá. Sin embargo, el componente eficaz de esta respuesta, el único que realmente corrige esta decisión, es la expulsión de CO2 por los pulmones. El sistema tampón bicarbonato es el más adecuado para contrarrestar la acidosis. En parte porque la respiración elimina CO2 y en consecuencia disminuye los iones Hidrogeniones. hidrogeniones. Sí. En los tejidos metabólicamente activos, como en el músculo durante el ejercicio intenso. La producción de CO2 y ácido en forma de ácido láctico puede producir una caída transitoria del pH local. El sistema tampón bicarbonato de la sangre puede responder rápidamente a la acidosis leve, pH entre 7,15 y 7,35, mediante el control de la tasa de eliminación de CO2 por los pulmones. Este ajuste puede ser muy rápido, como se sabe, cualquiera que haya subido un empinado tramo de escaleras. Bueno, en España se acostumbra el 7,15 y eso. Nosotros somos de los pocos países que todavía seguimos utilizando 7,15 y 7,35, ¿no? Pero bueno, a ver, entonces el problema, ¿cuál crees que sea la respuesta? ¿Alguien más que quiera opinar? Pueden opinar, ¿eh? Esa es la ¿Está? Y es La la A. ¿La A? ¿Tú qué opinas, Eric? Sí. ¿Estás de acuerdo en Sí, que sí. sea la A? Ajá, pues bueno, también estaba dudoso entre la última también, pero no, sí, ya. ¿La retención o la eliminación? Bueno, vamos a ver. Pues cuando estás haciendo ejercicio muy intenso, pues empiezas a respirar más, ¿no? O sea, empiezas a eliminar dióxido de Sí. carbono. Entonces, esta eliminación de dióxido de carbono del sistema provoca un cambio en el equilibrio del bicarbonato. Consumes hidrogeniones y bicarbonato para reemplazar el CO2 que estás exhalando, y el otro producto, pues, es el agua. Y como se consumen iones de hidrogenión, el pH entonces se va a elevar, el bicarbonato también se consume, pero esto no es un problema, en este caso de una acidosis leve, que es el ejercicio, ¿no? Lo estás eliminando mediante el dióxido de carbono que estás expirando. Y entonces, puesto que el dióxido de carbono es producido constantemente a través de los procesos metabólicos de manera normal, y bueno, se llevará gradualmente una reacción del bicarbonato hacia el otro lado, y se va a restaurar el equilibrio, ¿no? Por eso es la reacción del organismo, es un control neural, como decía ahí, sistema nervioso, que hace que respires más intensamente, y entonces estás exhalando más dióxido de carbono, y esto te permite compensar. Muy bien. Tonantzin, vamos a la problema 4. La pregunta 4, que dice ahí, ¿qué dice Tonantzin?
Dice, continuando con la cuestión anterior, una respuesta rápida adicional a la acidosis metabólica actúa a pH 7.14 o inferiores. O inferior, ¿y es? ¿Tú qué piensas? ¿Una de esas o quieres leer la tutoría? Sí, por favor. Bueno, Profe, sí, yo digo que es la D, ¿no? ¿tú piensas que es la D? Ahorita vamos a ver. ¿Quién dijo? ¿Rafael o quién? Yo, Mauricio. Ah, Mauricio, ok. Bueno, a ver, de todos modos vamos a leer la tutoría, a ver, Tonantzin. Reacción tamponante del ácido carbónico. Una acidosis leve produce por ley de acción de masas un desplazamiento en el equilibrio del bicarbonato hacia la producción de CO2, que es expelido de los pulmones para elevar el pH sanguíneo. Si la acidosis continuara a pesar de esto, otro mecanismo que actúa por debajo de pH 7.14 es la acción tamponante del ácido carbónico. Incluso aunque el ácido carbónico sea intermediario e inestable, mira, la reacción superior puede servir como conducto para conversión de bicarbonato y el exceso de hidrógeno a CO2 y agua. Un proceso que se acelera cuando el pH sanguíneo se acerca a su pKa es 6.14. Cuanto más cerca está el pH del pKa de 6.14, con más fuerza serán amortiguados los cambios de pH por la capacidad tamponante del sistema bicarbonato. Así, el pKa del ácido carbónico puede por sí mismo poner la clara resistencia a bajas del pH sanguíneo por debajo de 7. El problema es que, a diferencia de la acidosis leve, el consumo de bicarbonato en la acidosis metabólica aguda puede superar la disponibilidad metabólica corporal de este tampón sanguíneo vital. De manera que, si la situación acidótica se mantiene, la capacidad tamponante de la sangre se puede agotar. Por eso la acidosis metabólica grave, por ejemplo, por ingestión de grandes cantidades de ácido, puede ser necesaria la infusión de bicarbonato. Bueno, ok. Entonces, bueno, regresando al problema, ¿cuál creen que sea? Por ahí decía Mauricio que era la D, la acción tamponante directa del intermediario central, que es el ácido carbónico. Sí, también digo que es la D. ¿Está de acuerdo? Vamos a la letra D. Nos dice que es correcto, ¿sí? Bueno, sucede que en tejidos con valores de pH por debajo de 7.14, esto es a una unidad de pH por encima de la pK, los iones son neutralizados de forma instantánea por el ion bicarbonato. O sea, de 7.14 a 6.14, pues es una unidad, ¿no? Y bueno, ahí tiene la retroalimentación en caso de que tú hubieras puesto la A. Dice, incluso si esto sucediera sería muy lenta. La B, aunque ayuda un poco, es demasiado lenta. La C puede ayudar un poco, pero es muy, muy lenta o incompleta. Y la letra D, pues sería peor, ¿no? Empeoraría la situación. Bueno, ok, correcto. Entonces, vamos a la siguiente. ¿Quién quiere contestar el siguiente problema? ¿O lo asignamos? Yo. ¿Nancy? ¿Quién? Katia. Katia, ok. De acuerdo, entonces, ¿la pregunta cuál es? Dice, el intervalo normal para el pH sanguíneo es de 7.35 a 7.45. Los pacientes con acidosis o alcalosis tendrán valores de pH fuera de este intervalo. Es falso. ¿Acidosis o alcalosis tendrán valores de pH fuera de este intervalo? ¿Tú crees que es falso o es verdadero? Es falso. Es falso. Bueno, muy bien. Ok. Podemos tener pacientes que tengan esta situación, digamos, lo pueden manejar, ¿no? Apenas encuentras pacientes con desviaciones significativas de los valores normales del bicarbonato en sangre, y no obstante todavía mantiene el pH sanguíneo dentro de un intervalo compatible con la vida. Dichos pacientes han compensado circunstancias que normalmente producirían acidosis o alcalosis. Eso es lo malo, ¿no? Es digamos, la compensación negativa, el organismo se adapta, pero esto a la larga pues puede llevar a problemas. O sea, puede ser un problema pasajero y compensarse. Hay pacientes que lo están compensando tan constantemente que el organismo se adapta a ello, pero es una adaptación negativa hasta cierto punto porque es una situación anómala, ¿sí? No es la deseable. Ok, entonces puede suceder.
cualquiera de las dos situaciones, ¿sí? Muy bien. ¿Quién quiere resolver el número 6? Que es lo que hablábamos, ¿no? De la compensación crónica. Anaí, ¿Sí? ¿sí? ¿Quieres, nos puedes leer esta pregunta? El problema 6, compensación de la alcalosis metabólica crónica. Sí. En la alcalosis metabólica crónica, la compensación eficaz por parte del organismo implica A, excretar hidrogeniones por el riñón. B, retener CO2 en los pulmones. C, excretar bicarbonato por el riñón. D, retener amoníaco y cloro en el riñón. O E, excretar hidrogeniones por el riñón. ¿Quieres ver la tutoría? Sí, Contestarla. Ok, está en la tutoría. ok. Entonces, a ver, aquí está la tutoría. ¿Nos puedes leer la tutoría? Compensación. Sí. Compensación de la alcalosis metabólica crónica. Una disminución en la tasa de respiración compensa la alcalosis metabólica crónica, permitiendo que el dióxido sanguíneo aumente. Por la ley de acción de masas, este aumento del CO2 produce un incremento del intermediario ácido Carbónico, perdón. carbónico, que a su vez se disocia en bicarbonato y hidrogeniones, bajando así el pH. Como se podría esperar, el pH está próximo al normal en los casos de alcalosis metabólica compensados. El defecto causal de la alcalosis metabólica, aumento del bicarbonato, se mantiene y la PCO2 aumenta como compensación. Bueno, si quieren, tómenle foto a esta porque se va a estar utilizando. Son las compensaciones. La flechita hacia arriba es un aumento, hacia abajo es una disminución, ¿sí? La N es que no es compensado, la C compensado. Las flechas rojas arriba o abajo indican el defecto primario y las verdes indican los mecanismos de compensación, ¿sí? Entonces, digamos que el pH, por ejemplo, en una acidosis baja, ¿sí? En una alcalosis el pH sube, y así en una acidosis metabólica el pH baja y la alcalosis sube, ¿no? Y entonces ahí nos está diciendo más o menos, por ejemplo, un signo negativo implica que no hay cambios destacados, ¿no? Y es lo que veíamos hace rato de esta compensación crónica, cómo el organismo se adapta, pero obviamente no son las condiciones deseadas, ¿no? Entonces, bueno, ¿qué dice abajo? Como se puede ver en la tabla superior, la alcalosis metabólica siempre produce un aumento en el pH sanguíneo que va acompañado por el correspondiente aumento en el bicarbonato sanguíneo. Dado que la compensación puede ocurrir o no, aunque normalmente lo hace, el pH por sí mismo no es la indicación primaria de una alcalosis metabólica. Más bien, la mejor indicación de lo que está sucediendo es la elevación del bicarbonato. Para explicar por qué esto es así, se deben considerar dos consecuencias de la alcalosis. En el caso más simple, la ingestión del álcali modificará el pH de forma instantánea al consumir hidrogenión. Lo mismo se puede conseguir, sin embargo, eliminando ácido del organismo, como puede ocurrir en una situación de vómitos prolongados. Una disminución de las hidrogeniones llevará a la reacción a la derecha, elevando así el bicarbonato. Bueno, estos vómitos prolongados, ¿como a qué les suena? Puede ser una enfermedad, pero también puede ser la bulimia, por ejemplo, ¿no? Entonces, bueno, las situaciones a las que se expone la gente cuando está en estas situaciones, no, digamos, no una enfermedad, sino una patología que tiene que ver con la cuestión psicológica, ¿no? Ok, entonces, sigue la principal respuesta. La principal respuesta compensatoria a esto es la respiración, indicada como una flecha verde en la tabla. Y quizás sea algo confuso que el organismo trate de llevar la reacción a la derecha, a la misma dirección hacia la que ya está siendo dirigida por la pérdida de hidrogeniones. Sin embargo, recuerda que lo que el organismo está tratando de hacer en este caso es corregir el pH, de manera que llevando la reacción hacia la derecha mediante la retención de CO2 en los pulmones aumenta los hidrogeniones, bajando por ello el pH a sus valores normales.
Compensación adicional. Una compensación adicional no mostrada en la tabla puede darse de forma más lenta mediante el ajuste de iones hidrogeniones y bicarbonato. Se trata de normalizar cada uno de ellos reteniendo hidrogeniones y excretando bicarbonato, pero esto generalmente es muy incompleto. Ok, entonces, ¿cuál creen que sea la respuesta en este caso? A ver, ayúdenle a Naid. ¿Quién más quiere cooperar? Es la C. ¿Ustedes qué piensan? ¿Excretar bicarbonato por el riñón? ¿Katia? La B. ¿Y retener CO2 en los pulmones? ¿B? ¿Quién Ajá. más? Yo también digo que es la B. la C. La B y la C. Estamos entre la B y la C. A ver, vamos a ver. Nos vamos primero con la C y vemos qué sucede. Y ahorita vamos a ver la respuesta correcta. Bueno, no era la B, no era la C. Vamos a ver, seguramente era la B. Aquí está. ¿Quién nos dijo que la B? Había sido Katia, Yo. creo, ¿no? Ok, Katia. Sí. Por la ley de acción de masas, un aumento de dióxido de carbono en los pulmones produce un incremento en el intermediario ácido carbónico, que a su vez se disocia en bicarbonato e hidrogeniones, bajando así el pH. Bueno, el C no era tan equivocado, podría ayudar un poco, pero es totalmente superado por la respuesta real, ¿sí? La letra A, en realidad dice esto haría que la situación empeorara. La letra D, de tener amoníaco y cloro, bueno, podría ser cloruro de amonio, ayudaría un poco si realmente sucede, pero sería bastante lento e incompleto, ¿sí? Y bueno, con respecto a la excreción de hidrogeniones, de oxidrilos por el riñón, podría suceder, pero los ajustes del riñón, acuérdense, son muy lentos y podrían, digamos, no son el medio adecuado para una compensación de defecto metabólico. Entonces, bueno, además sería muy, muy extremadamente lento, ¿sí? Ok. Bueno, entonces vamos a pasar al 7. Había visto a Naid. No sé si está Naid. Sí, ya leí la anterior. Ah, bueno, perdón, entonces. Yo. ¿Quién? Ariadna. Ah, bueno, ok. No veo. Ah, Ariadna, ok. El problema 7. Compensación crónica de un pulmón colapsado. Sí. Supón que un paciente tiene un pulmón colapsado y que no puede eliminar el CO2 a un ritmo normal. La compensación crónica implicaría A. Aumento en la actividad de la anhidrasa carbónica. B. Retención de iones hidrogeniones en el riñón. C. Retención de carbonato en el riñón. D. Excreción renal de Carbonato. carbonato. Y E. Cambio al metabolismo anaerobio. Es GW. ¿Cuál piensan que es? Yo digo que me voy por la... Es que no estoy segura. Pienso que es la C, pero... ¿Quieren leer la tutoría? ¿O te arriesgas a la letra? ¿Bueno? Pues sí, bueno, me arriesgaría por la C, pero si quieren leer la tutoría, está bien. A ver, vamos a ver la tutoría. A ver, comienza a leerle mientras voy rapidísimo a resolver un problemín. Sí. Sí. Compensación de la acidosis respiratoria. Compensación de la acidosis respiratoria. Un paciente con un pulmón colapsado que no puede eliminar CO2 a un ritmo normal sufrirá una acidosis respiratoria. Esto sucede porque el aumento correspondiente en el CO2 sanguíneo produce un aumento en el intermediario de... Ay, no sé qué es eso. Que a su vez se disocia en bicarbonato y en hidrogeniones, bajando así el pH. Puesto que el principal problema en la acidosis respiratoria afecta al pulmón, el único órgano que puede compensarlo realmente es el riñón, como se puede predecir por la reacción superior. El riñón tiene bicarbonato para conducir la reacción de nuevo hacia la izquierda y reducir así los hidrogeniones. El riñón tiene también una capacidad limitada para excretar los hidrogeniones directamente. Bueno, y es el cuadrito que les había dicho que si le tomaban una foto. Entonces, ahora sí, ¿cuál crees que sea? La C.
La C, retención de bicarbonato en el riñón. Correcto. Bueno, y nos dice que, bueno, la letra A es la anhidrasa carbónica no puede ayudar porque no altera el equilibrio de la reacción. La letra B, esto haría que la situación empeorara. La letra C, como dices, la disminución de la reabsorción renal de bicarbonato aumentará los niveles sanguíneos de esta especie y esto equilibrará efectivamente el aumento del CO2 producido por el neumotórax y mantendrá la relación entre bicarbonato y el dióxido de carbono manteniendo el pH normal. Con respecto a la D, la disminución del bicarbonato llevaría la reacción a la derecha y esto aumentaría los hidrogeniones y por lo tanto llevaría a una acidosis respiratoria, que va a empeorar. Y bueno, la E, excepto para el músculo esquelético durante el ejercicio intenso, los humanos no tenemos la capacidad de optar por el metabolismo anaerobio, ¿sí? Bueno, solamente que estés en el ejercicio extremo, ahí sí echamos mano de lo que tenemos en el músculo para poder reaccionar. Y es lo que sucede, por ejemplo, en el caso de los corredores de alta velocidad, que utilizan principalmente la reserva que tienen de ácido láctico para funcionar de manera anaeróbica el músculo y poder tener energía adicional. Ok, muy bien, gracias. Entonces, a ver, ¿quién quiere arriesgarse al problema 8? Por ahí teníamos a Mauricio. Bueno, Mauricio ya cooperó, ya nos dijo algo. No sé si quiera Ángel participar. ¿O quién más quiere participar? Tonantzin. ¿Quién se arriesga? Sí, participo yo. A ver, Tonantzin. Tu paciente presenta los siguientes parámetros sanguíneos. Cuando se le pregunta sobre su dieta, admite haberse excedido con el consumo de cítricos en las últimas semanas y que sus bebidas favoritas son los zumos de pomelo y tomate. Sí, los jugos de manzana, ¿no? De manzana y tomate. Así es muy español. ¿Sí? Bueno, el pomelo no es Es perdón, ¿la toronja? La toronja, sí, perdón, el pomelo. Y el tomate, ¿no? El jugo de tomate. Sí. Ok. Entonces Sí, tenemos sí. los valores del paciente y los valores normales, ¿no? Con respecto al pH, presión parcial de CO2 y del bicarbonato. ¿Qué nos dices de esos valores? Sus valores son 7.32, tiene 25 milímetros de mercurio y 15 milimoles sobre litro de bicarbonato. ¿En qué situación parece estar este paciente? ¿En una acidosis? Una acidosis, pero compensada, respiratoria compensada o no compensada. ¿De qué tipo crees que sea? Permítame tantito, por favor. Sí. ¿Respiratoria? ¿Compensada? La letra A. Sí. La letra A. ¿Alguien más quiere opinar? Yo digo que es la B. La B. Yo también digo que Sí, es la también B. es la B. ¿La B? No, es A ver, aquí tenemos un debate. ¿A o B? No, sí es la B. ¿La B? Sí. Tonantzin, ¿estás de acuerdo? Sí, porque el segundo parámetro es más bajo. Okay. Y eso es de una acidosis metabólica. Compensada. Correcto, muy bien. Gracias por la respuesta y la cooperación. Esto llevó a una mejor respuesta, ¿no? Efectivamente, la disminución del bicarbonato junto con la del pH apunta a una acidosis metabólica, pero la presión parcial reducida se debe a la compensación por los pulmones que prácticamente normaliza el pH sanguíneo. Y es lo que sucede, o sea, lamentablemente, pues sí, el organismo, afortunadamente y también en cuestiones crónicas, ya lamentablemente, el organismo tiende a compensar todos estos mecanismos, ¿no? Entonces, por ejemplo, el paciente diabético ha estado desgastando muchos organismos porque está compensando acidosis frecuentemente, ¿no? La acidosis. Y entonces, bueno, en casos extremos también la gente que tiene problemas respiratorios, por ejemplo, asma o obstrucción respiratoria, pues también igual compensa. Obviamente en las situaciones en las que hemos visto actualmente con respecto al COVID, pues hemos visto que a la COVID, perdón, hemos visto lamentablemente que pues esta compensación es tan intensa que obviamente lleva por lo general a fallo renal o a fallo o colapso totalmente respiratorio. Pero por lo general se está afectando mucho la cuestión renal, precisamente por estos mecanismos de compensación, ¿no? Bueno, vamos al problema 9.
compensación de la hiperventilación. Y vamos a ver algo que sucede muy chistoso. Un hombre de 19 años acude a urgencias con los siguientes parámetros sanguíneos. Bueno, ahí los tienen. Sus compañeros informan de que ha estado tratando de establecer el récord mundial de contener la respiración bajo el agua, pero que se había desmayado tras hiperventilar durante 15 minutos. ¿En qué situación parece estar este paciente? En una alcalosis. ¿Una alcalosis de qué tipo? ¿Respiratoria, no compensada? Respiratoria, ¿no? Respiratoria. Por eso, pero ¿compensada o no Parcialmente compensada. Parcialmente compensada. Okay. Bueno, por el H. Ya vieron, ya están volviendo expertos aquí en el tratamiento de la lectura de parámetros, ¿no? Efectivamente, el valor de la presión parcial de dióxido de carbono que se aleja de lo normal de forma inversa al pH es el indicativo de un problema respiratorio. Obviamente, por estar tratando de establecer este récord mundial, ¿no? El bicarbonato disminuido presenta un intento de compensación por parte del riñón, que en este caso solo es parcial, ¿no? Muy bien. Bueno, entonces, pues este es un proyecto muy interesante. Se los voy a mostrar. El proyecto se llama el Proyecto Biológico. Ya tiene mucho tiempo trabajando. Yo estuve precisamente ahí en la Universidad de Arizona un tiempo. Tomé un curso sobre didáctica y son gente bien interesante. O sea, son gente que se ha dedicado desde hace muchísimos años, desde los años 80, a producir material hipertextual. Obviamente este proyecto ya tiene mucho tiempo, desde los años, principios de los 90, y ellos se han dedicado a estarlo enriqueciendo, haciéndole adiciones, por ejemplo, con respecto a lo que se sucede ahora de cómo se remienda y cómo se parcha, digamos, el ADN, ¿no? Pero estos proyectos ahora ya los han llevado a ciertas universidades en español, ¿no? Lo han estado traduciendo, lo han ido afinando, ya lo abandonaron un poco, pero hay cuestiones muy interesantes. Yo se los recomiendo muchísimo. El proyecto es biología.arizona.edu, es lo que les decía, los sitios .edu son muy recomendables. Entonces se escriben así, biología.arizona.edu, y les va a llevar automáticamente aquí al proyecto, y pueden ver varias acciones. Son problemitas muy sencillos que les pueden ayudar a repasar algunos de los temas, sobre todo del tronco divisional. Pero más adelante, por ejemplo, a mí me gusta muchísimo una práctica que yo hice cuando estaba en la facultad, que es con respecto a las puntas de raíz de cebolla. Veíamos la célula dividiéndose, o sea, en la raíz de la cebolla, como están creciendo estas raíces, se están desarrollando, están en diferentes etapas de la división celular. Entonces es bien padre porque vemos precisamente en vivo, digamos, cómo se está dividiendo la célula y las detenemos en diferentes momentos, pero aquí ya está el proyecto, digamos, como un laboratorio. Entonces, así se vería la raíz de la cebolla, se vería dividiéndose en diferentes momentos, y entonces hacer un recuento de cuántas vemos en diferentes etapas de la división celular. Y entonces, bueno, vemos cómo nos explican aquí lo que son las interfase, profase, metafase, las diferentes fases de la división celular. Y entonces en un trabajo así como un trabajo práctico, nos piden que hagamos una tabla, ¿sí? Vamos a revisar 36 laminillas, y estas 36 laminillas nos va a decir, a ver, ¿en qué etapa está? Según lo que vimos ya de manera teórica, ¿en qué piensas que está, por ejemplo, esta célula, ¿no? Y así nos va llevando a diferentes, tú vas escogiendo, y entonces se va a llenar al final la tabla que vimos anteriormente, ¿sí? A partir de preguntar en cada uno cuántas células, qué porcentaje de las células estarían en interfase, profase, metafase, anafase, telofase, y sería, digamos, obviamente no es lo mismo hacer la práctica de cortar con el microtomo las raíces de la cebolla, de hacer el análisis de en qué parte de la división celular están, pero sí es un ejercicio interesante ahorita que no tenemos acceso a laboratorios. Podría ser una práctica muy sencilla, muy bonita, y en la cual ustedes podrían escoger, por ejemplo, bueno, según lo que vimos anteriormente de ver cómo se van dividiendo la parte del, perdón, en la práctica, cómo están en diferentes fases, y me explicaron más o menos cuando están en interfase, profase, metafase, anafase, telofase, y entonces viendo eso, yo ya podría entonces, con esa teoría, pues ver, por ejemplo, decir, bueno, está en profase.
A ver, pruebe nuevamente. Entonces, bueno, no, estaba en metafase, ¿no? Correcto. Y entonces así, por ejemplo, ¿en qué está? Interfase, profase, anafase, telofase, ¿no? Y entonces van llenando el cuadrito. Y al final ustedes ven, después de varios intentos, llenar el cuadrito y finalmente aprender en qué fase más o menos podríamos ver. Se van agrupando aquí las diferentes laminillas y nos va mostrando el porcentaje de cuántas estarían en diferentes etapas del ciclo celular. Entonces les digo, es una forma muy sencilla, muy práctica de hacer digamos, una práctica de laboratorio aquí en el monitor y muy ilustrativo. Entonces les recomiendo muchísimo. O sea, cuando tengan algún tiempo, métanse hacia proyecto.arizona.edu y van a aprender un montón de cosas interesantes. Bueno, habíamos quedado pendientes también de ver la parte final de proteínas. Ustedes ya están haciendo su web quest. Les pedí que investigaran algo referente a aminoácidos, la parte final de la página. Déjenme ahorita la busco aquí, las preguntas que se les hacen. Entonces les voy a pedir que para el día de mañana, de todos modos, ustedes revisen. Bueno, acuérdense que quedaron pendientes unas preguntas que se les hace al final, que son para contestarse de manera individual antes de que veamos mañana la web quest, o sea, la resolución de la web quest. Y entonces nos decía, ¿para qué sirven las proteínas y aminoácidos? ¿Qué pasa si no se ingiere una cantidad adecuada de proteína o aminoácidos? ¿Por qué es importante comer cierta cantidad de aminoácidos esenciales? Cantidad de kilocalorías o joules aportados por gramo de proteína en diferentes alimentos de nuestra dieta. Entonces, bueno, que hagan el análisis de algunos alimentos donde ustedes puedan tener acceso, por ejemplo, a las tablas o la tabla nutrimental que tiene lo que ustedes coman, que lo anotaran. El día de hoy nada más vamos a terminar de ver la parte de proteínas, vitaminas y minerales. Y mañana vamos a resolver la web quest para que terminemos de analizar. Nada más les quiero hacer un comentario. Les voy a compartir la pantalla de unas imágenes de aminoácidos. Una parte muy importante que muchas veces los libros no lo consideran. Entonces, yo sí les voy a recomendar. Ahorita vamos a ver esto. Bueno, voy a poner este documento. Lo que llamamos el carbono alfa. El carbono alfa es un carbono quiral. El carbono alfa de todos los aminoácidos es un carbono quiral. La quiralidad, pues viene de quiros, que quiere decir mano, ¿sí? Si ustedes juntan, por ejemplo, las manos, déjenme verme aquí para ver si me estoy viendo. Si ustedes vieran en un espejo su mano, ¿sí? Van a tener, cuando juntan las imágenes, van a tener esto, ¿sí? ¿Qué sucede cuando ustedes quieren poner una junto a la otra? No coinciden, ¿sí? Por eso a esto le llamamos quiralidad, porque la imagen especular de estas moléculas no coinciden, ¿sí? La quiralidad puede ser R o S dependiendo vean cómo siempre a los zurdos los han tratado como siniestros, ¿no? Sinestrus. Sinestrus es cuando gira hacia la izquierda la electronegatividad de los valores de la electronegatividad de las cadenas laterales de este átomo quiral, ¿sí? Si va hacia la derecha en sentido de las manecillas del reloj, le llaman rectus, ¿sí? Si va hacia la derecha, entonces la quiralidad es R, ¿sí? En el sentido de las manecillas del reloj. Y si va en sentido contrario de las manecillas, sinestrus, es en sentido contrario a las manecillas del reloj. Entonces, esta quiralidad me está indicando que son estos átomos quirales, ¿sí? No se pueden superponer, ¿sí? Entonces son imágenes quirales, la quiralidad. Esta quiralidad también en algunos casos se le llama estereogénico. O sea, los libros más modernos, digamos, de química orgánica, van a hablar de estereogénico. Estéreo quiere decir genus, quiere decir que da origen o nacen estereoscópicos, ¿no? O sea, imágenes estereoscópicas, imágenes que tienen el mismo número de átomos, pero que están distribuidos de manera diferente. El carbono alfa de todos los aminoácidos es un átomo quiral.
¿Por qué? Porque si ustedes se fijan, voy a ver si puedo agrandar esto. Si ustedes se fijan, este carbono alfa que está aquí en el centro, ¿sí? Este de aquí, este carbono alfa tiene un grupo carboxilo arriba, a la derecha tiene un hidrógeno, más abajo tiene, bueno, un compuesto carbonado con tres átomos, tres moléculas de tipo, déjenme ver. Bueno, metilos, ¿no? 3 metilos, ¿no? 1, 2, bueno, en realidad sería un metilo, 2, 3, ¿no? Bueno, este grupo, por ejemplo, sería completamente apolar, no podría formar puentes de hidrógeno, está saturado de su carbono de hidrógenos. Y acá tenemos el grupo amino. Tengan mucho cuidado, un libro que no marca esto no está bien hecho. El libro siempre nos va a decir que tiene este carbono quiral, siempre, si yo volteo la molécula de tal forma que me quede el ácido carboxílico aquí arriba, ¿sí? En esta parte de acá arriba, ¿sí? Es la forma correcta, porque entonces esto me va a permitir saber si el grupo amino está del lado izquierdo o del lado derecho. Todos los aminoácidos que forman proteínas son de la serie L, tienen el grupo amino del lado izquierdo, ¿sí? L aminoácidos. Si lo tienen el grupo amino del lado derecho, son D aminoácidos. Esos no forman proteínas, con unas cuantas excepciones. Algún hongo por ahí que tiene aminoácidos de la serie D en la membrana, pero en realidad, digamos, en realidad, no deberían de tener más que serie L, ¿sí? Ya les había dicho que las mezclas racémicas, cuando yo encuentro una mezcla racémica de aminoácidos D y L, 50-50, quiere decir que no tiene origen biológico. Los de origen biológico siempre van a tener prevalencia, sí, prácticamente 100% de aminoácidos de tipo L. Y entonces yo debo de voltear la molécula de tal forma que me quede el grupo amino en la parte de arriba, ¿sí? El grupo carboxilo, perdón, en la parte de arriba, y entonces ya puedo orientar si está del lado izquierdo. Si está del lado izquierdo el grupo amino, es un aminoácido de la serie L. Estos son los aminoácidos que conforman proteínas, ¿sí? El día de mañana vamos a ver esto, pero bueno, nada más que les quede claro, este es el carbono alfa, es el carbono quiral, el carbono que va a dar, digamos, va a ser el eje de los aminoácidos, tiene sus grupos radicales, ¿no? Que en este grupo, habíamos dicho, son metilos, tiene otro grupo que es el grupo, en este caso es un hidrógeno, otro grupo que es el grupo carboxilo y el grupo amino. Puede ser que tenga más de un carboxilo o más de un grupo amino, y entonces este tipo de aminoácidos va a ser de tipo ácido o básico, dependiendo de qué características tenga. Entonces, recuerden, un carbono alfa de los aminoácidos siempre va a tener en la parte de arriba el grupo carboxilo. Si está del lado izquierdo, el grupo amino es un L aminoácido que conforma proteínas. Si está del lado derecho, no forma proteínas, y entonces el libro está mal escrito, porque entonces me está señalando aminoácidos que son de la serie D y que no corresponden a los que forman proteínas, ¿sí? Entonces, nada más para que tengan claro esto. Voy a dejar de compartir esto para compartir otra pantalla. Bueno, entonces, sí entendieron eso, sí quedó claro que es un carbono alfa L aminoácido. Sí. ¿Sí? Okay. Entonces, en sus libros vean, traten de voltear, ¿no? Que quede el grupo carboxilo arriba y vean si está bien del lado izquierdo el grupo amino, para saber que efectivamente es un L aminoácido y que son los que forman a las proteínas, ¿sí? Bueno, vamos a continuar ya, nada más para terminar de ver esta presentación, ya se la subo al rato, con respecto a qué me aporta, para qué me sirven las proteínas en mi organismo. Las proteínas que ingerimos nosotros obviamente son metabolizadas en el estómago, se desbaratan, se degradan, se separan todos los aminoácidos y llegan al intestino principalmente como aminoácidos libres o a veces como dipéptidos, ¿no? Pero ahí en el mismo intestino van a degradarse, seguir degradándose hasta llegar a aminoácidos simples que sí van a poder atravesar la pared celular. Sí, bueno, entonces
nosotros los metabolizamos y nosotros, esa proteína que consumimos se degrada totalmente y nosotros con esos aminoácidos vamos a formar nuestras propias proteínas, ¿sí? ¿Por qué? Porque van a degradarse hasta aminoácidos libres y estos nos van a servir para formar nuestra propia estructura, principalmente músculos, ¿no? Estas proteínas deberán de realizar una gran cantidad de funciones, como vamos a ver más adelante, para la célula y para el organismo en general. En primera, son una fuente potencial de energía, no la primera, pero sí una fuente potencial de energía, solamente en casos extremos, por ejemplo, de starvación extrema, o sea, que pasemos hambre, vamos a tener este problema. Vamos a verlo después con la cuestión de estos niños kwashiorkor, ¿sí? Esta fuente es una fuente de potencial de energía, no la primera, pero sí una fuente potencial. Son los principales constituyentes nitrogenados del citoplasma de células vegetales y animales. Constituyen el principal material sólido de los músculos, órganos y algunas glándulas, además de ser el principal constituyente de la matriz de los huesos y los dientes. O sea, quiere decir que la matriz que tenemos en los huesos, acuérdense, son porosos, ¿no? En las uñas, el cabello, por ejemplo, pues todas son proteínas, la queratina, ¿no? Las células y el suero sanguíneo. De hecho, cada célula viviente y todos los fluidos corporales, a excepción de la bilis y la orina, tiene proteínas. Entonces, para que vean la gran importancia que tienen. Son catalizadores específicos porque la mayoría, digamos, muchas de ellas son enzimas que participan en todas las reacciones químicas que ocurren en nuestro organismo, en el metabolismo intermediario, como el caso, por ejemplo, del alcohol deshidrogenasa que participa en el metabolismo energético y que además, bueno, forma parte de este pool de enzimas que nos ayudan a contender con un exceso, por ejemplo, de bebidas alcohólicas. Bueno, como está en el músculo, ¿quién tiene más musculatura? El hombre. Se supone que el hombre aguanta más cantidades de alcohol. No, ya no es tan cierto mucho de esto, porque hay muchas mujeres que ya se han adaptado a consumir igual cantidad de alcohol que un hombre, ¿no? Entonces antes sí se decía, bueno, por eso es que los japoneses, por ejemplo, aguantan menos las borracheras porque son más menuditos, tienen menos músculo, pero ya hemos visto que esto ya no aplica tan generalmente, ¿no? Bueno, también regulan procesos corporales en forma de hormonas, ¿no? Como transportadores de grupos de átomos, por ejemplo, la insulina, que desempeña una función hormonal muy importante y participa en la regulación del metabolismo de la glucosa, la hemoglobina, que se encarga de transportar el oxígeno hacia todas las células del organismo, también forma parte de todo este mecanismo de resistencia de nosotros contra enfermedades, ¿sí? Ya que las proteínas, los anticuerpos son proteínas, que son estos anticuerpos son de origen de naturaleza proteica. Bueno, entonces vamos a ver aquí las diferentes funciones que tienen las proteínas. Uno son almacenadoras, porque su función es de reserva, y bueno, el ejemplo son las albúminas, los ovoalbúminas, la gliadina, ¿sí? Algunas de estas que están presentes en lo que comemos de manera visible, como el caso del huevo, por ejemplo, ¿no? De transporte, porque transporta grupos, como el caso de la hemoglobina, la hemocianina en algunos organismos. Las contráctiles, porque contribuyen a la contracción muscular, como el caso de la actina, la miosina, la dineína. Conectivas, porque sirven de unión entre los diferentes tejidos, como el caso del colágeno. Hormonales, que su función es que el control, y bueno, el clásico ejemplo es la insulina, que es una proteína muy pequeña, muy sencilla. Las estructurales, que son la queratina, las glucoproteínas, las fibroínas. Los anticuerpos, como las gamaglobulinas, ¿no? Que forman parte del sistema inmunitario. Las enzimas, que son catalizadores biológicos que reducen la energía de activación de las reacciones y las facilitan las reacciones, como el caso ya habíamos visto el alcohol deshidrogenasa y la amilasa. Los reguladores de genes, ya que inhiben en ocasiones a los genes, como son el caso de las histonas. Las proteorreceptoras, que son receptoras de impulsos nerviosos, como el caso de la rodopsina en la retina del ojo. La bacteriorrodopsina nos recuerda nuestro origen. Somos descendientes de todas las bacterias que surgieron en el origen de la vida. Y una cosa que nos recuerda este origen es la rodopsina de la retina del ojo. En las holobacterias, las bacterias que pueden sobrevivir a condiciones extremas,
como el caso de las que viven en concentraciones muy altas de sal, ¿sí? Por ejemplo, si ustedes salan una carne, pues la conservamos durante mucho tiempo, pero llega el momento en que le empiezan a salir puntitos rojos. Son estas bacterias que se adaptan a esta salinidad extrema y pueden vivir en esa condición extrema de salinidad, como en el caso del Mar Muerto. En el Mar Muerto no está tan muerto, hay muchas bacterias de este tipo que sobreviven a altas concentraciones de sal. Y bueno, estos puntos rojos es porque las bacteriorhodopsinas está actuando en estas bacterias y les da un color rojizo, ¿sí? Y entonces esta la tenemos precisamente en la retina del ojo, esta rodopsina, que se parece mucho a la bacteriorhodopsina que utilizan estas bacterias para fijar energía, para aprovechar la energía del sol y tener un metabolismo en condiciones muy extremas de concentraciones de sal. Entonces vean ahí, nos están recordando constantemente cuál es nuestro origen, ¿no? Bueno, en una dieta balanceada se sugiere que al menos del 10 al 15%, aquí está un poquito elevado, pero del 10 al 15% de las calorías provengan de proteínas. Si un adulto, digamos, de 2.500, que requiere 2.500 kilocalorías, de estas 2.500 calorías, si calculamos el 10-15%, deberíamos estar consumiendo aproximadamente 100 gramos de proteína al día. El cálculo que hace, por ejemplo, la Organización Mundial de la Salud es que por cada kilogramo de peso deberíamos de consumir 0.8 calorías que deberían de provenir, 0.8 gramos, perdón, de proteína, deberían de aportarnos las calorías requeridas de proteína que nosotros requerimos en el día. O sea, si yo peso 70 kilogramos, 7 por 8, 56, quiere decir que aproximadamente de proteínas yo debería estar consumiendo unos 60 gramos, ¿sí? Aquí está un poquito sobrado el cálculo, pero digamos que en términos generales entre 80, 90, 100 gramos de proteína al día sería lo recomendable. O sea, quiere decir que de esta persona que requiere un 15% de sus 2.500 calorías, aproximadamente debería de consumir 93 gramos de proteína al día para obtener 375 calorías en el día. Los requerimientos necesarios de proteínas van a variar, ¿sí? Se agrupan en dos categorías. La ración necesaria de aminoácidos esenciales, que son los que no puede sintetizar el organismo, y la reacción necesaria de proteínas totales o nitrógeno total, que el cuerpo debe obtener para una síntesis de aminoácidos no esenciales y de otros elementos nitrogenados del tejido. Para lograr lo anterior se recomienda ingerir diariamente 0.8, aunque es más fácil decir un gramo de proteína por kilogramo de peso, para no hacer que la gente calcule, ¿no? 0.8, decir, bueno, si tú pesas 80 kilogramos, debes de consumir 80 gramos de proteína al día, ¿sí? Más fácil que decirle 8 por 8 y decirle, hace el cálculo y que te dé 64 gramos, ¿no? Digamos que en términos generales, entre 0.8 y hasta 1 gramo de proteína por kilogramo de peso debe ser ingerido en el día. ¿Cuánta proteína tienen algunos de los alimentos que ingerimos? Bueno, la leche entera o descremada, una taza, nos aporta más o menos 8.5 gramos de proteína. El requesón, una ración de 60 gramos, aproximadamente 10 gramos de proteína. El queso cheddar, aproximadamente una porción de 30 gramos, porque es muy calórico, nos aportaría 7.5 gramos de proteína. Un helado, ¿sí?, tiene más grasa, entonces es poca la proteína que nos aporta. De 60 gramos, 3 solamente son de proteína. Pero vean, por ejemplo, el pollo o pavo cocido, ¿sí?, la carne magra de pollo, 90 gramos nos estaría aportando 26 gramos, que es muy parecido al del pescado cocido o al de la carne de res, ¿sí? De 24, 25, 26 gramos. De cada 90, una porción sería más o menos como el tamaño de tu mano, un bistec o un pedazo de carne, un trozo de carne, o digamos un filete de pescado, nos estaría aportando aproximadamente de 24 a 26 gramos de proteína en el día. El hígado no tiene ya tanta proteína, pero sí tiene un mineral muy importante, que es el hierro. ¿Sí? El hígado es muy importante, tiene hierro, pero nos aporta una porción de 60 gramos, pues es bastante lo que nos aporta. De 60 gramos nos aporta 18 de proteína. El atún, una lata de atún de 60 gramos, más o menos, serían estos sobres que venden, ¿no? Ahora ya, ya drenado,
nos aportaría 17 gramos de proteína, es una buena fuente, por eso los que hacen pesas y que están ganando masa muscular, pues se comen varias latas de atún en el día, es una muy buena fuente de proteína, ¿sí? 17 gramos por cada 60. Y bueno, los frijoles cocidos, 100 gramos, nos aportarían 6 de proteína, pero recuerden que las leguminosas es una fuente muy importante de fibra, de carbohidratos y de proteína también, ¿sí? Bueno, las vitaminas, ¿de dónde surge el concepto? Bueno, es un concepto erróneo, como en el caso de los carbohidratos, ¿no? Las vitaminas, quien las descubrió y las describió, Casimir Funk, un polaco, nos dijo que eran las aminas vitales, ¿no? Ya que inicialmente se creía que todas las vitaminas eran aminas, porque fueron las primeras que se descubrieron y que eran pues muy importantes, se descubrió que eran muy importantes para el funcionamiento del organismo. Aquí hay un chat. El huevo, sí, el huevo, como nos dice Ángel, tiene un valor biológico muy importante, ya que pues absorbemos prácticamente todo, nada más que durante mucho tiempo, como nos dice Ángel, efectivamente el huevo es un aporte muy importante y además muy económico. Durante mucho tiempo, los productores de carne lo que se dedicaron fue a combatir el consumo del huevo, diciendo que tenía grandes cantidades de colesterol y que eran causantes de muchas enfermedades. Y entonces muchas veces nos quedamos con esa idea en las familias de que el huevo no es tan recomendable. Digamos que un adulto, en el caso de ustedes, podrían consumir, pues digamos, hasta un huevo diario, ¿sí? 5 a la semana a lo mejor. Un adulto ya de mi edad, pues ya deberíamos de consumir 2 o 3 a la semana. Un niño puede consumir huevo todo el día, todos los días, ¿sí? Un huevo todos los días. Se absorbe prácticamente todo lo que nos aporta el huevo, y es una fuente muy importante de proteína y de otros tipos. No todo el colesterol que tiene es malo, ¿sí? Entonces, efectivamente, es muy importante el aporte, dice. Bueno, nos dice Ángel que consume como 12, bueno, a lo mejor está haciendo ejercicio y entonces está ganando masa muscular, y entonces la mayoría de la gente que hace pesas consume solamente la clara, deja la yema pensando en que, bueno, consume mucho colesterol. Digamos que sí, o sea, muchos sí a lo mejor es un poquito en exceso, pero ustedes están jóvenes, todavía pueden consumir una mayor cantidad. Ya cuando estamos, en una etapa ya más avanzada, pues ahí sí ya debemos de controlar un poquito el consumo. Pero bueno, quien está preparándose, precisamente lo que nos decía Ángel, quien está preparándose en este momento para empezar a hacer pesas y todo eso, pues obviamente debe aumentar el consumo de proteína. Puede consumir, por ejemplo, el problema con el atún es que tiene a veces un poco de sal, ¿no? Pero, y bueno, cuando vienen enlatados, pues los metales pesados. Pero entonces nada más hay que tener cuidado que la lata no esté mellada, consumirlo en sobre, a lo mejor ya está drenado. El huevo, muchas veces lo que recomiendan es no consumirlo todo, sino nada más la yema, ¿no? Pero a lo mejor con las claras pueden hacer algo de pastelería o algo para no desperdiciarlo. Pero sí, o sea, digamos, en etapas ya más avanzadas de edad sí no está tan recomendado ya el consumo excesivo de huevo, pero en etapas tempranas no hay problema, no hay tanto problema, porque todavía podemos metabolizarlo y ganar masa muscular de manera, de esta manera, consumiendo cantidad de alimentos, una cierta cantidad de estos alimentos, ¿no? Entonces son fuente muy importante de proteínas, fuente muy importante de vitaminas, pero mucho tiempo nos dijeron que el huevo era prácticamente el causante de todos los males cardíacos que había en este país, ¿no? Y bueno, ahora ya sabemos que no es cierto, o sea, sí tiene cierta cantidad de grasa, sobre todo de colesterol, pero digamos que no es una cantidad considerable para llevarnos a pensar que nos puede producir aterosclerosis, ¿no? Bueno, son una fuente muy importante, ¿sí? De todos modos, finalmente la proteína, como ya lo están viendo ahorita con su WebQuest, es una parte muy importante. Lo que van a hacer con las WebQuest es, cada equipo tiene una parte general, pero después cada equipo va a aportar una parte a este trabajo final. Entonces, lo que va a aportar cada equipo va a subir su WebQuest, ¿no? Y entonces, para que sea calificado, cada individuo de ese equipo debe subir el mismo trabajo, ¿sí? O sea, el equipo 1 debe subir cada uno de sus integrantes su trabajo, pero además el trabajo que ustedes entreguen, yo lo voy a juntar todo para hacer un solo documento, y que sea ese el documento para revisar el tema de proteínas. Entonces, lo que aporte cada equipo se va a juntar, y entonces
entre todos los equipos, los 4 equipos, vamos a formar un solo documento que va a permitir tener una buena guía de lo que son las proteínas. Pero entonces, cada uno de los integrantes debe subir el mismo trabajo. O sea, el equipo 1, el equipo 2, cada uno de los integrantes va a subir a Classroom el trabajo individual, como si fuera un trabajo individual, pero obviamente sabemos que es el trabajo del equipo, ¿sí? Pero al correo me mandan su trabajo individual para que yo pueda juntarlos y después subirlo como un solo documento para todos, ¿sí? Bueno, ya decimos que más o menos en los principios del siglo XX se empezaron a ver que ciertas carencias, ciertos problemas que había, que se detectaban, por ejemplo, el escorbuto, que era lo más común en ese entonces, y algunas otras enfermedades, eran causadas por la ausencia solamente de una vitamina, de una sustancia, ¿sí? Se le empezó a dar a algunos de los pacientes, lamentablemente en ese entonces se probaba mucho con los presos, ¿no? Los tenían como conejillos de indias, y entonces veían que cuando le quitaban cierto tipo de alimento, empezaban a desarrollar alguna patología, y que cuando le volvían, le restituían ese alimento, sanaban, ¿no? Uno de las cuestiones fue el escorbuto, que atacaba a la gente que estaba en el mar, no consumían cítricos, y bueno, se descubrió que estas encías sangrantes, perdón, era causada por la ausencia o la carencia de una vitamina que era la vitamina C, ¿sí? Funk fue el primero que analizó esto y le acuñó el nombre de vitaminas, ¿sí? Y se aplica a cualquier compuesto o grupo de sustancias relacionadas que cumplan los siguientes criterios. En primera, que sea un compuesto orgánico, que no pueda ser sintetizado cuando menos en cantidades considerables por el organismo, que su inclusión en la dieta sea indispensable para asegurar un desarrollo y salud normal, debe ser ingerido en cantidades traza, o sea, en cantidades muy, muy, muy pequeñas, y que su carencia ocasione una enfermedad debida a una deficiencia vitamínica específica. Entonces, si cumple estos requisitos, estamos en presencia de una vitamina. Ya sabemos, ahorita vamos a ver cómo se dividen, pero deben ser consumidas en cantidades muy pequeñas, ¿sí? Pero sobre todo que cumplan estos requisitos para poder llamarlos vitaminas, ¿sí? Los minerales también son muy importantes, son elementos que nuestro organismo requiere en cantidades muy, muy pequeñas, ¿sí? Funcionan como cofactores, la mayoría de ellos son coenzimas, pero funcionan como cofactores metálicos o minerales, y estimulan la actividad de las enzimas o bien participan en la estructura de algunas vitaminas. Los minerales son sustancias inorgánicas que arbitrariamente se clasifican en 2 grupos. Los macronutriminerales, que son aquellos que requerimos en una cantidad mayor de 100 miligramos al día, y los microminerales que requerimos en cantidades muy pequeñas, menores a 100 miligramos por día, ¿sí? Y bueno, aquí tenemos la tabla. Yo les voy a mandar esta presentación igual que la anterior de las vitaminas, cuál es su función, su deficiencia y la fuente. Las principales son el calcio, fósforo, sodio, potasio, cloro, magnesio y azufre. Son, digamos, las que consideramos como macrominerales, ¿sí? Y las siguientes serían los microminerales como el cobre, el cromo, el flúor, el hierro, el yodo y el zinc, que requerimos en cantidades más pequeñas, son los llamados microminerales, ¿sí? Son los que requerimos en cantidades muy pequeñas, ¿sí? Bueno, entonces, esta presentación yo se las voy a enviar el día de hoy como un complemento para que terminemos el tema de alimentos. Bueno, si somos lo que comemos, ¿sí? Ustedes van a completar su web quest para poder compartirla, para que cada integrante de equipo entonces suba su trabajo a Classroom, y ya después como equipo manden el documento de cada equipo también igual al correo, para que podamos juntarlos todos y presentar un solo documento. Bueno, ¿tienen alguna duda o comentario con respecto al trabajo que están realizando? Profe, Sí. Entonces, ¿se manda individualmente a Classroom y a su correo? No, nada más a Classroom, el individual a Classroom, para que cada quien sea evaluado, ¿sí? Y ya el trabajo, ese mismo trabajo, pero ya ese trabajo del equipo, lo van a mandar al correo para que yo los junte, ¿sí? Pero eso es solo una persona, ¿no? Solo una persona del equipo. Sí, pero lo que van a subir es ese trabajo que hicieron como equipo,
lo van a subir de manera individual para que pueda ser evaluado en Classroom. Sí. ¿Sí? Bueno, ¿qué más? Nuestra Ariadna. parte, por decirlo, nuestra Ya estuve parte revisando los videos, algunos los vi ya, pero otros no me da permiso porque los tienen en Drive. Entonces me tienen que autorizar, dar permiso para que yo pueda verlos. Pero van bien, los videos están buenos. Ariadna. Entonces, a Classroom es como la parte que nos tocó a nosotros y al correo es todo lo del equipo. No. O sea, el mismo trabajo de equipo, nada más que lo va a subir cada quien por su cuenta. O sea, porque si lo sube nada más uno por equipo, nada más voy a evaluar uno. ¿Sí? Ah, ok. Entonces, el trabajo que hicieron de equipo, ese completito, yo no sé cómo se dividieron todo eso, pero me van a presentar un trabajo de equipo. Ese lo sube cada integrante. ¿Sí? Ok. Todo el trabajo. Pero ya uno del equipo me va a mandar por correo el mismo documento, digamos, pero por separado ya al correo para que yo pueda juntarlos, ¿sí? Y Ok. entonces presentar un solo documento. Está bien, gracias. Disculpe, profe. Sí. Yo le envié los 2 videos que hemos hecho Ujú. por Drive y pues no sé si... Es que no me da acceso, o sea, me dice que no tengo acceso, entonces se supone que ustedes tienen que autorizarme para que yo pueda ver lo que subieron a Drive. Ah, bueno, voy a ver eso y si no puedo, los puedo subir a YouTube y se los mando como un link, Sí, porque por pues favor, que... porque eso es lo que hicieron algunos, lo subieron como link y entonces ya se pudieron ver como un enlace de YouTube. Sí, porque los envié por Drive, pero pues no sé si tenga acceso. Al rato veo eso. No, sí, de todos los que me subieron a Drive, no, porque ya incluso les puse una notita, no tengo acceso porque me tienes que dar acceso, ¿no? Para poder. Entonces yo imagino que esa notificación me va a llegar a mí al correo para avisarme que sí puedo o no revisarlo. Vale, gracias, profe. ¿Sí? Bueno. ¿Algo más, Ariadna? Yo también lo subí a Drive, pero no sé si lo puedo ver. Creo que no. Uno de Drive sí pude, no sé cómo, creo que fue el tuyo. Pero los demás no he podido verlos. Los que subieron a YouTube sí ya los vi, pero los otros no he podido verlos. ¿Sí? Entonces, si los pueden subir como a YouTube y de ahí mandarme el enlace, mucho mejor. ¿Sí? Profesor, los que se le enviamos por correo, así sí los vio. Es que el mío Sí. se lo envié, los 2 se los envié por correo. Sí, incluso algunos se bueno. bajaron como MP4 y eso sí también igual ya los pude ver. El bueno. problema que he tenido es con los que los subieron a Drive. Eso sí yo no los he podido ver. Sí, por ejemplo, creo que Arturo lo subió primero y después lo mandó ya como YouTube, pero sí puedo verlo si me lo suben todo el archivo de no sé cuántos megas, ¿no? Pero Sí, no. el problema es que no puedo ver los que están en Drive porque no tengo acceso. Sí, no, a mí no me cargaba en el correo porque Ajá. decía que pasaba los 25 megas Sí. Y pues ya lo subí a YouTube. Lo subiste a YouTube, ¿no? Ajá, sin problema. Los dos los he subido a YouTube. Bueno, de ahí vamos a escoger algunos. Al final hay un congreso estudiantil donde siempre piden, bueno, trabajos de investigación o lo que sea. Yo voy a subir sus actividades diferentes, voy a poner el ejemplo de algunos y los voy a mandar al congreso para como presentarlo representando a todo el grupo, ¿sí? Entonces, bueno, para que le echen más ganitas a los videos están muy bien hechos, pero para que no bajen esa calidad, porque los vamos a presentar a algunos seleccionados ahí, los vamos a subir a mandar al congreso estudiantil. Vale, profesor. ¿Sí? Lo tengo a usted como lector en el Drive de los videos, entonces no sé si lo habrá visto, pero si no lo voy a poner en editor y a ver si así Ajá. Si no, sube, bueno, dame de alta a lo mejor como dirección es la dirección de la UAM, que es joelr, @ aquí se los anoto ahorita en el chat. Ajá. Secretario, a ver, chat. La dirección que está registrada en Classroom y todo eso. Bueno, entonces la dirección es joelr. Ajá. Ahí está la dirección ahí de la UAM, es joelr@correo.so.uam.mx. Es una dirección de Google, ¿no? De Gmail, pero es institucional, entonces esa a lo mejor es la que tienes que dar de alta para que yo pueda verlos. Ok. Y les voy a mandar de todos otra dirección también que es jorge.reyestutor. Por cualquiera de estas dos.
La otra es jorge.reyestutor@gmail.com. Si no, mejor ya lo subo a YouTube y le mando los 2 videos. Sí, se pueden subirlos mucho mejor porque entonces ahí yo ya puedo ver los enlaces. ¿Sí? Sí, sí. Bueno. ¿Otra pregunta? ¿Alguna duda? Échenle ganas a la webquest para que entreguen buenas respuestas. Y acuérdense de documentarme todo, o sea, mandarme las fuentes de toda la información. Por ahí alguien me mandó un montón de ligas en internet. Les digo, tomen como modelo el modelo que ofrece Wikipedia, de cómo citar recursos electrónicos, donde dice a la izquierda herramientas, cómo citar este artículo. Tomen como modelo ese que dice autores de colaboradores de la Wikipedia, eso sería autor. Luego el título de la hoja, luego si hay algún responsable o alguien que se haga responsable de eso, debería ser el nombre, ¿no? El nombre del autor. El caso, por ejemplo, de este proyecto que les mostré ahorita sería proyecto biológico, ese sería, digamos, el autor, porque es todo un proyecto, todo un grupo, ¿no? El nombre de la hoja, la dirección, cuándo fue consultado, ¿sí? Y si hay alguna fecha de actualización de ese material. Entonces traten de citarlo de esa manera, o tomen un ejemplo. O si por ahí encuentran en un lugar de cómo citar recursos electrónicos en formato Harvard, pues sería mucho mejor, porque entonces ya tendrían la referencia completa. ¿Sí? Bueno, entonces Ok, no solamente la dirección, sino referirlo correctamente. ¿Sí? Ok. Bueno, entonces nos estamos viendo el día de mañana. Sí, profe. Sí. Vayan, les voy a mandar después, el día de mañana les voy a dar unas lecturas de ecosistemas. Entonces vamos a leer eso y vamos a trabajar 2 temas referente a alimentación, ecosistemas y cómo impacta nuestra alimentación en el ambiente, ¿sí? Y la forma en que vivimos. Ok. Bueno, entonces nos vemos el día de mañana. Que estén Chao, bien. profe. Gracias, hasta mañana. Adiós. Hasta mañana. Bye. Hasta mañana. Bye.